composición, algunas unidades de medida para entender cuáles son, qué tipos de iluminación o sistemas de iluminación hay, la geometría de la distribución y nombrar simplemente algunos métodos de cálculo, y los tipos de luminaria, ¿sí? Un poco viendo historia y después yendo a lo más moderno, pero muy brevemente. Cuando hablamos de, hay una parte en la teoría que habla de este tema del factor, los aspectos psicológicos, ¿sí? El tema de la iluminación puede afectar mucho, digamos, a la forma en que un mismo ambiente, si está iluminado de diferentes formas, nos afecta el estado de ánimo, el carácter o el estado social o la situación social en la que estamos ingresando, ¿sí? En ese ambiente. Por ejemplo, cuando tenemos un lugar con muchas luces, es como que ustedes naturalmente van a ver que el lugar tiende a ser muy ruidoso, la gente tiende a hablar fuerte, o si van a un restaurante donde ven todas las luces muy cálidas o muy tenues, van a darse cuenta que quizás hasta tiende a que la gente hable más bajito y esté como más calmada. Lo mismo, por ejemplo, en un lugar, qué sé yo, de spa o de yoga. Por eso es importante que ustedes lo consideren y lo tengan en cuenta en función de la funcionalidad de cada local, de cada proyecto que ustedes estén analizando, ¿sí? Así que esto tiene mucho que ver con los distintos aspectos psicológicos que ustedes quieren también generar en esos ambientes que proyectan. ¿Qué factores influyen en la visión de nosotros como seres humanos? Estos que están acá, ¿sí? La iluminación, el contraste, las sombras, el deslumbramiento, el ambiente cromático. Cuando hablamos de iluminación, ¿sí? El valor de la iluminación para una actividad va a ser función de estos elementos que tenemos acá, ¿sí? Del tamaño de los detalles a captar, no es lo mismo que si tenemos que ver algo que es de grandes dimensiones o algo que es muy pequeño y lo tenemos que ver en detalle. La distancia entre el ojo y el objeto observado, ¿sí? Probablemente si lo tenemos cerca y tenemos poca iluminación lo podemos ver igual, pero si está lejos requerimos mayor cantidad de iluminación. El factor de reflexión del objeto observado, el contraste entre los detalles del objeto y el fondo sobre el que se destaca, estos conceptos también los vamos a ver un poquito más adelante. El tiempo empleado en la observación, ¿sí? Quizás hay algo que, como tiene poca iluminación, lo ves rápido y no lo alcanzas a distinguir, y si hubiera tenido más iluminación lo podrías ver mejor. Y la rapidez de movimiento del objeto. Cuando hablamos de contraste, hablamos de la diferencia de luminancia entre el objeto que se observa y su espacio inmediato. Este contraste se puede dar por diferencia de colores, como los ejemplos que están dados acá, ¿sí? No sé si ustedes ven algo en la parte, no sé si ven algo de diseño interiores o algo de eso con respecto a los colores y todo ese tema. ¿Ven algo? ¿Saben? No, están muy temprano en la carrera. No. Creo que no. La menor, ¿no? Bueno, si algún día hacen algún curso adicional de diseño interior o eso, seguramente van a ver el tema de los colores y cuáles son los mejores contrastes. Pero esto tiene que ver también con esto que estamos hablando de la iluminación artificial, ¿sí? Ese contraste lo podemos dar, ya les digo, es por ejemplo, del objeto en sí que estemos hablando y del fondo sobre el cual está afectado ese objeto, ¿sí? O también se puede dar ese contraste con distintos grados de reflexión de esa superficie, ¿sí? Por ejemplo, un aluminio refleja mucho y una madera oscura refleja poco, entonces ahí estamos generando un contraste, ¿sí? Bien, lo otro que habíamos hablado es lo de sombras, ¿sí? Diferencia de luminancia respecto a zonas más iluminadas. Podemos hablar de sombras fuertes o sombras suaves. El ejemplo que muestra acá, por ejemplo, es en un lugar donde se están mostrando obras de arte, a la derecha muestran sombras suaves, donde tenemos una cierta iluminación general, y se destaca levemente, digamos, las obras de arte que están presentadas en las paredes. Y en este caso, al contrario, es como más drástico, es una sombra más fuerte. Al hacer una sombra suave, ¿sí? Se hace con luz difusa, la suavidad es menor, hay mayor suavidad y hay menor efecto de relieve, si no se genera tanto relieve. Fíjense que acá a la derecha, esta obra de arte no da la impresión de que tuviera tanto relieve, en cambio a la izquierda sí, ¿sí? Se genera una sombra fuerte y se destaca.
Deslumbramiento es el fenómeno de la visión que produce molestia o disminución de la capacidad para distinguir objetos o ambas cosas a la vez, ¿sí? Es un efecto psicológico molesto o también de tipo fisiológico perturbador, que molesta y como que duele a los ojos, ¿sí? Es importante cuando hablamos del deslumbramiento, ¿sí? Esto puede ser una inadecuada distribución de las luminancias o por contrastes excesivos, ¿sí? Tanto en tiempo como en el espacio, ¿sí? Este ejemplo que está dado acá abajo es, por ejemplo, una persona que justo tiene la pantalla de la computadora, creo que ni conocen ustedes estas computadoras, es del año de ñaupa. Las pantallas de tubo ya no existen más, pero básicamente la idea es que tenemos la pantalla y tenemos una ventana al frente que depende de la orientación de esta ventana, quizás en algún momento del día nos genere un reflejo muy directo hacia adelante, y las luminarias, fíjense que también están relativamente al frente, ¿sí?, de nuestro campo de visión. Esto puede generar que nos cueste observar la pantalla. Lo mismo si fuera al revés y quizás esté la pantalla dada vuelta y el efecto del sol genere, digamos, como un deslumbramiento sobre la pantalla, ¿sí? Entonces, estos deslumbramientos los tienen que considerar en cuanto a la ubicación de las luminarias respecto de las tareas, de las actividades, y respecto, por ejemplo, en este caso, de los aventanamientos. Hablamos de acá respecto de una iluminación natural, aunque ahora nos estamos refiriendo específicamente a la artificial, pero tiene que ver también con una combinación con lo que es iluminación natural, ¿sí? Este deslumbramiento se puede deber a distintos factores, ¿sí? La luminancia de la fuente de luz, o sea, qué tan fuerte es ese artefacto que tenemos que nos está dando luz, o en este caso también de la parte exterior, la situación de la fuente de luz, o sea, si está muy lejos o cerca, si ese artefacto está cerca, y el contraste entre ambos, ¿sí? Entre esa luminancia y los alrededores. El tiempo de exposición también tiene que ver, cuánto tiempo, quizás es algo que es provisorio, ¿sí? O muy cortito, o quizás sea algo con una exposición mayor, entonces también nos va a generar un deslumbramiento. El caso más típico por ahí que ustedes ven pasa mucho en la ruta cuando uno va manejando y tiene los autos de frente, ¿sí? Si las luminarias, por ejemplo, del auto de frente están muy elevadas, bueno, a quienes manejan, ¿no? Ustedes, quizás en este caso lo que les está mostrando acá es, a la izquierda sería la imagen real, pero por efecto del deslumbramiento ustedes lo verían así, del lado derecho, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la ubicación de la fuente de luz, la cercanía y cómo nos afecta, digamos, al ojo, ¿sí? Entonces, estos son aspectos que hay que considerar. Bien, acá lo que vamos a hablar es algunas definiciones de distintos valores y digamos, elementos que se utilizan dentro de lo que es luminotecnia. No van a hacer cálculo, no se van a dedicar a calcular acá, no les vamos a enseñar cómo calcular. Hoy en día también hay programas que son muy eficientes para esto, para hacer cálculos en distintos ambientes, con las orientaciones, etcétera, ¿sí? Vuelvo a insistir, es como para que vayan introduciéndose en el tema y tengan algunas ideas, ¿sí? Cuando hablamos de flujo lumínico, ¿sí?, es la velocidad a la que una lámpara emite luz, y se mide en lúmenes, ¿sí? Y acá da algunos ejemplos. Estos ejemplos, algunos son un poco obsoletos, pero bueno, como para que tengan idea que en función del artefacto, ¿sí?, fíjense que tienen un ejemplo, una lámpara para bicicleta o un tubo fluorescente, en función del artefacto es la cantidad de lúmenes que emite, ¿sí? Es la forma en que sale la luz, ¿sí? Es como si fuera un globito agujereado y depende de la cantidad de agujeros que tienes, la cantidad de agua que sale por los costados, ¿sí? Básicamente es eso lo que estamos hablando con flujo lumínico. Luego tenemos lo que se llama iluminancia o iluminación, y el valor se le da como letra la letra E, ¿sí? Esta es la cantidad de flujo lumínico que emana de una fuente de luz e ilumina una superficie determinada, ¿sí? Sería como la cantidad de agua por unidad de superficie, si lo podemos asimilar a algo que tiene que ver con agua. Ahí mismo en la teoría ustedes les va a hacer
les hace unos comentarios sobre el símil hidráulico como para poder asociar un poco el concepto de cada uno, ¿sí? Se mide en lux, ¿sí? Y va a estar dado por los lúmenes que emite esa luminaria dividido la superficie sobre la que está iluminando, ¿sí? Y acá nuevamente ejemplos como para que tengan una idea, ¿sí? Sería como las necesidades de lux que necesita cada ambiente, ¿está? Si yo estoy en un lugar donde tengo luna llena, tengo alrededor de 0,2 lux, pero si por ejemplo estoy en un quirófano, voy a estar teniendo alrededor de 15.000 y 25.000 lux, ¿sí? Es como un concepto de ver esa luminaria sobre la superficie cuánto ilumina, ¿sí? Si la misma cantidad de lux es sobre una superficie mayor, es como una iluminación más difusa, ¿sí? Intensidad lumínica o I, ¿sí? Es la cantidad de flujo luminoso que la lámpara irradia en una dirección determinada y se mide en candelas, ¿sí? Acá tienen como el ejemplo, ¿sí? En esa determinada dirección. Y lo que se hace es, se representa por curvas de distribución de la intensidad, ¿sí? Es como que hablamos de un reflector y ese reflector, ese círculo, digamos, hasta dónde llega ese círculo que hace, o si tiene una forma un poquito más diferente, ¿sí? O si va hacia una dirección, o sea, en este caso fíjense que si nosotros tenemos esta linterna o reflector, por decirlo de alguna manera, si esta linterna va directamente para abajo, ¿sí? La curva que se va a representar abajo es básicamente un círculo, pero cuando nosotros lo estamos inclinando, va a tener más como una forma de un óvalo, ¿sí? Y en los diferentes tipos de luminarias van a haber diferentes tipos de curvas de distribución de la intensidad, ¿sí? En domiciliario esto, o sea, en una vivienda quizás no se usa mucho, sí tiene mucha importancia en la parte de luces de calle, ¿sí? Que en función de estas curvas de distribución de la intensidad o en una cancha de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Lograr que esa iluminación sea pareja y que no se solapen, por ejemplo, esas curvas de distribución, o que no estén tan alejadas los postes de luz de la calle para que se generen conos de sombra entre una luminaria y la otra, ¿sí? Entonces hablamos de esto sobre la intensidad lumínica. Luminancia es la luminosidad que posee una superficie luminosa o iluminada según cómo lo percibe el ojo humano y se mide por candelas por unidad de superficie. Es como que depende de la capacidad de absorción de esa superficie, ¿sí? Lo que va a tener esa luminancia. Fíjense, por ejemplo, que si con la misma cantidad de lux yo estoy hablando sobre un papel blanco o sobre un papel negro, la luminancia es diferente, ¿sí? Entonces, para la misma cantidad de lux, sobre un papel blanco van a ser 100 candelas por metro cuadrado. En cambio, sobre un papel negro van a ser 15 candelas por metro cuadrado. Bien, rendimiento lumínico, eficiencia lumínica, es el flujo lumínico que ofrece una lámpara con relación al consumo de energía. Esto tiene mucho auge ahora, ¿sí? Se expresa en lúmenes por watt. Cuando nosotros pasamos de las lámparas incandescentes primero a las de bajo consumo, era esto sobre lo que se hablaba mucho. No se hablaba sobre lúmenes, pero hablábamos siempre, quienes conocen, pues sé que hay algunos alumnos que tienen una edad un poquito mayor, así que saben de lo que hablo. Cuando hablaban de las de bajo consumo era porque para lograr el mismo efecto de iluminación, digamos, o sea, la misma cantidad de iluminación, consumían menos cantidad de watts, ¿sí? O sea, tenían menor consumo, eran más eficientes para la misma cantidad de iluminación. Y luego pasamos a lo que era LED, ¿sí? Que superó, digamos, a las de bajo consumo, pero ahora ya no se está hablando tanto sobre el tema de la equivalencia, pero siguen habiendo un concepto, ¿sí? Sobre el tema de cuánto ilumina, pero consume menos de la instalación eléctrica, ¿sí? Con esto hablamos de rendimiento lumínico o eficiencia lumínica. Bien,
Otro concepto es la reflectancia, algo comentamos anteriormente, lo que hablábamos de un papel oscuro, un papel claro, y indica el flujo lumínico reflejado por una superficie, ¿sí? Constituye un factor importante para el cálculo de la iluminación de interiores. No es lo mismo que en una habitación, ¿sí?, tengamos todas las paredes blancas a que tengamos todas las paredes negras, ¿sí? Porque la reflectancia de esas paredes va a generar que para una misma actividad, probablemente, ¿sí?, necesitemos distinto tipo de luminarias o intensidad, ¿sí? Si yo, ese ambiente, quiero hacer no sé, un quirófano, pongámosle, que necesito sí o sí mucha iluminación, y yo el quirófano lo tengo todo negro, todo oscuro, con las paredes oscuras, y bueno, capaz voy a necesitar más todavía iluminación, ¿sí? Por eso también muchas veces los lugares donde se requieren hacer tareas de mucho detalle o que requieren mucha iluminación, se tratan de hacer lugares más claros. Acá tienen el poder reflectante de algunos colores y materiales, ¿sí? Fíjense que hablamos tanto de colores como de materiales. Sobre la izquierda colores y sobre la derecha materiales. Por ejemplo, pasamos del blanco, que tiene un 70-75% de reflectancia, a quizás el lado opuesto, que es el negro, entre 4 y 6. Es un rango, ¿sí? Y por ejemplo, si hablamos de un revoque o un hormigón claro, ¿sí?, estamos hablando de una reflectancia entre el 30 y el 50%. Pero, por ejemplo, si hablamos de un aluminio pulido, ¿sí?, tenemos un 80 a un 90%. Han habido casos en donde estructuras, edificios o edificaciones arquitectónicas que las hicieron de aluminio pulido, ¿sí?, y generaban conos de luz, ¿sí?, en determinados lugares, provocando tanto deslumbramiento como efectos incómodos frente a, por ejemplo, los conductores de autos o oficinas aledañas, ¿sí? Por eso es importante que lo tengan en cuenta, que la materialidad y el color de los elementos que ustedes utilizan y eligen va a tener relación con después el tipo de iluminación que ustedes elijan, ¿sí? Y temperatura del color, ¿sí? Esto es importante también, que se mide en grados Kelvin, ¿sí? Referencia para indicar el color de las fuentes luminosas. ¿Vieron cuando ustedes hablan, no, una luz cálida, una luz fría? La unidad de medida con la que se hace referencia a esto es esto, ¿sí? Ustedes hoy todos los artefactos de luz, las lámparas, les va a venir esta información sobre qué tan fría o qué tan cálida es esa luminaria, ¿sí? Entonces, al momento de comprar una lamparita o lo que fuera, ustedes con esta información pueden saber si se acerca, cuanto mayor es el valor, más frío es el valor y tiende a ser como un blanco azulado, ¿sí? Fíjense que el de la luz de una vela es el más como amarillento, por decirlo de alguna manera, y tiene 1800 grados Kelvin, ¿sí? Esto nos da, muchas veces las lámparas vienen con este valor, con este nombre puesto al lado, luz día, blanco neutro, blanco cálido, pero a veces incluso dentro de la luz día o blanco neutro pueden tener alguna variabilidad, ¿sí? O sea, que sea una luz fría y que tengan una cierta variabilidad en este valor. Y esto es algo que pueden ustedes observar en los elementos. Bien. Tipos de iluminación, tenemos la iluminación interior y la iluminación exterior. Cuando hablamos de interior, hablamos de comercial, deportivo, de emergencia, de escape, hogareño, industrial y especiales. Fíjense que no nos limitamos a una vivienda, ¿sí? Cuando estamos hablando de iluminación hay diferentes lugares, o sea, todo lo que nosotros hacemos durante el día tiene que o durante la noche tiene que en algún momento estar iluminado artificialmente, ¿sí? Aunque siempre se pretende aprovechar de la mejor manera la luz natural, pero bueno, hay que entender que dependemos de la iluminación artificial también. Y va a tener distinta funcionalidad. No es lo mismo una luz de emergencia, ¿sí? Por ejemplo, en las cajas de escalera, donde lo que vamos a tratar es simplemente que haya una mínima luz que no consuma demasiado para que dure en el tiempo, dada una situación de escape que se dé en un edificio, y entonces esa iluminación tiene que estar bien ubicada, tiene que tener continuidad en esa caja de escalera como para que pueda iluminar todo el trayecto de escape. O, por ejemplo, en un local comercial, en función del tipo de elemento que se está vendiendo, quizás es diferente la iluminación que ustedes vayan a colocar, ¿sí?
No es lo mismo tener una verdulería y poner la iluminación sobre la verdura, que a veces para que se vea el color natural se ponen como luces blancas, ¿sí? O quizás un lugar donde se venden quizás, no sé, elementos de relax y de cremas, etcétera, entonces por ahí se ponen iluminaciones más cálidas como para ya generar un ambiente de relax al momento de entrar al local, ¿sí? O sea que en función del tipo de iluminación y del destino que va a tener cada uno, va a ser las consideraciones que tenemos que tener. Respecto del exterior, también tiene que ver con estos lugares, porque puede ser que un comercio tenga un lugar exterior, la parte deportiva no necesariamente sea solamente una cancha cubierta, también en las canchas descubiertas vamos a necesitar iluminación exterior, así que habla sobre todos estos elementos, pero también se agregan los que tenemos arriba nombrados, ¿sí? Hablamos de decorativos, de fundamentales, pero también sobre todo de seguridad y viales, ¿sí? Y acá es por eso digo, así como también algunos de los anteriores, que por sus características sean exteriores, ¿sí? En una vivienda que tengamos un lugar exterior o un parque que queremos iluminar para poder recorrerlo, lo mismo en industrial, una playa de estacionamiento, por ejemplo, lo que hablábamos del deportivo, una cancha de fútbol, lo que fuera, ¿sí? Cuando hablamos de iluminación interior, tenemos diferentes tipos de iluminación, ¿sí? Cuando hablamos general, es una iluminación que por su altura y su distribución nos va a dar una iluminación uniforme, ¿sí? Esto acá no vamos a depender de qué es lo que es, o sea, de algún puesto de trabajo o de alguna tarea específica que se haga en el lugar, ¿sí? Estamos tratando de hacer una iluminación general. La general localizada ya empieza a tener como una cierta iluminación que va a estar definida en alguna zona de trabajo, ¿sí? Lo que tiene es que esta localización va a implicar que si yo diseño esas luminarias, esa ubicación, si esa zona de trabajo se modifica en ese lugar, entonces tendría que modificar la instalación, ¿sí? Y la puntual o localizada es específicamente para alguna determinada tarea, ¿sí? Que necesitamos focalizar en ese lugar la iluminación. Ejemplos. Y en esto es importante porque la idea que ustedes ahora es que cuando hagan el proyecto de instalación eléctrica de la vivienda, a veces empiezan con que no, le pongo 3 luces nada más, así no se me complica mucho el trabajo práctico y listo, ¿sí? La idea es que ustedes traten de hacer ese proyecto de vivienda lo más similar a lo que tengan ganas de hacer, digamos, a las definiciones de iluminación que ustedes necesitan, ¿sí? El ejemplo en una vivienda más claro normalmente es el tema de la cocina, ¿sí? Donde uno tiene la iluminación general y la iluminación de actividad sobre la mesada, ¿sí? Es posible que muchos de ustedes hayan vivido en algún departamento pequeño o viejo, en donde solamente tenía la cocina una iluminación general, ¿sí? Y donde se iban a la mesada, ustedes mismos se hacían sombra con la parte de la iluminación de atrás y no podían ver lo que estaban haciendo correctamente, ¿sí? Como ese ejemplo hay muchos, ¿sí? Pero básicamente es el más claro para que entiendan que ustedes en función de la actividad y lo que están realizando es cómo tienen que colocar la iluminación. En sus proyectos van a ir primero viendo la parte arquitectónica, los ambientes, cómo definen las orientaciones, y luego en cada ambiente qué actividad van a estar realizando, si los muebles hay muebles fijos o hay muebles movibles, no es lo mismo. Entonces, en función de todo eso, ustedes van a tener que ir definiendo luego las bocas de luz y los artefactos o tipos de artefactos que ustedes van a querer colocar, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vayan analizando las distintas tipos de iluminaciones que van a querer tener en esos ambientes, ¿sí? En esos proyectos que ustedes diseñen. Tipos de iluminación, estas imágenes son del Neufert, el gran libro de arquitectura, ¿sí? Histórico. Si ustedes lo tienen, lo van a ver, tienen también más información ahí sobre este tema que pueden buscar y ahondar. Y tenemos distintos ejemplos, ¿sí? Esto nuevamente es como para que ustedes vayan abriendo la cabeza, que tienen variabilidad. Igual hoy día hay miles de artefactos, constantemente están cambiando los artefactos de iluminación que existen, que
tienen que ir viendo qué diferentes opciones pueden tener para poder lograr distintos efectos, ¿sí? Acá lo que muestra, fíjense, cuando habla de bañador de pared está mostrando la pared de frente, ¿sí? Y ustedes tienen este artefacto que lo que hace es, la parte blanca sería esta la que está iluminando y esto se genera como una sombra hacia arriba, ¿sí? O una luz que hace de manera directa e indirecta, hacia arriba y hacia abajo. Un bañador de pared en un riel, ¿sí? Este riel lo que está mostrando es en el sentido ortogonal, o sea, como en el sentido atravesando esa imagen, digamos, para allá, para lo largo, hay como un riel que permite que esta luminaria se pueda mover, ¿sí? Si alguna vez alguno de ustedes fue a un museo de arte, van a ver que las iluminaciones, porque los museos de arte no tienen los cuadros y las obras de arte fijas, ¿sí? Normalmente cada presentación viene un artista y muestra un tipo de presentación, y cuando viene otro artista no es lo mismo el que les muestra cuadros al que viene y hace obras de arte en piedra o lo que fuera, o los cuadros, por ejemplo, no es lo mismo poner 10 cuadros pequeños sobre una pared o poner un cuadro gigante en esa pared, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tuvieran que diseñar un museo, tienen que darle flexibilidad a esa iluminación de tal manera que se pueda ajustar a los distintos estados de ese lugar, ¿sí? Por eso les digo que esto es muy amplio, pero vayan razonando, digamos, los distintos aspectos que ustedes deben considerar al evaluar la iluminación de un proyecto. Entonces, bañador de piel sobre un riel o un proyector sobre un riel, ¿sí? Que es como el proyector, fíjense que la iluminación está como más definida. En este caso, nuevamente, el mejor ejemplo es cuando queremos destacar una obra de arte. Destacar una obra de arte puede ser tanto en un museo como puede ser una vivienda, ¿sí? Una persona que tiene obras de arte que las quiere destacar y quiere que la iluminación en su vivienda sea de este tipo. Otra vez acá es directa e indirecta, pero en una posición más alta, ¿sí? O un bañador de techo que genera como una luz indirecta, ¿sí? De ambiente, obviamente esto no es focalizado. Directa de manera simétrica, digamos, en el ancho de la pared, o bañador directo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se cruzan los conos de luz de ambos artefactos. Otros ejemplos, nuevamente, y en función de cada efecto, ven acá, por ejemplo, proyector orientable, donde tenemos una obra de arte, si la obra de arte cambia o en vez de una tenemos dos, podemos orientar cada uno hacia diferentes lados. Y luego geometría de la distribución de las luminarias, ¿sí? Otra vez, acá tienen ciertos ejemplos, hay alturas mínimas o aconsejables, les puede pasar que por ahí no sea un proyecto de cero el que estén haciendo y estén haciendo una reforma, ¿sí? Y entonces quizás en la reforma no tienen tanta flexibilidad en cuanto a las distancias y a la ubicación de los elementos, entonces vayan viendo, digamos, las distancias mínimas y máximas que ustedes pueden ir teniendo. Antiguamente lo que se hacía con los ambientes era, bueno, no sé, tengo un ambiente, un comedor, ¿sí? Y trazaba la cruz, y entonces en ese ambiente ponía una luz central, y en ese comedor tenía esa luz central, y listo, ¿sí? Y ya está. Hoy día tenemos muchos artefactos pequeños, ¿sí? O sea, están las luz LED, que son más chiquitas, y por ahí generan, podemos tener varias iluminaciones en algún lugar, donde colocamos varios artefactos y se prenden todos a la vez, ¿sí? Entonces, pero ciertos criterios, digamos, como para considerar, o que cada luminaria sobre una mesada de un desayunador, ¿sí? Esté equidistante, y en función del tipo de luminaria lograr otra vez esto que les decía de estas curvas, pequeñas curvas de distribución, cuánto se solapan, o que sobre esa mesada, por poner solamente una luz, ¿sí? Si yo en vez de poner todas esas sobre una mesada muy larga, digo, bueno, pongo una sola, ya está. Y bueno, y me ilumina hasta acá nada más, y toda esta parte tiene sombra, ¿sí? Entonces, todas esas consideraciones tienen que ir teniendo a medida que analizan los artefactos. La geometría de la distribución de la luminaria, pero también la forma de iluminación de ese artefacto, ¿sí? Combinar ambos aspectos. Características de la iluminación son criterios cuantitativos que debemos considerar, o sea, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. El nivel de iluminación,
la dirección de la luz, hacia dónde va a ir, por ejemplo, en este caso de acá abajo, fíjense, si yo, por ejemplo, el escritorio lo planteo ubicado acá y coloco el artefacto de luz, entonces me va a estar dando luz desde atrás, ¿sí? Entonces quizás tengo que analizar la posibilidad de decir, bueno, para la luz general pongo un artefacto indirecto, ¿sí? Que incluso se prenda de manera independiente, y acá quizás colocar un artefacto que esté sobre el escritorio que me permita iluminar el escritorio cuando lo necesito, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos, nuevamente, estamos hablando no solo del tipo de artefacto, o sea, qué tipo de luminancia emite, sino la geometría de la luz y qué dirección va a tener. El área de deslumbramiento, la distribución de esa densidad lumínica, ¿sí? Cuánto ilumina, la temperatura de color y la reproducción de colores, ¿sí? Entonces, tengan en consideración todos estos elementos, digamos, son criterios cuantitativos para poder calcular o evaluar, digamos, la luz. Esto sería como una forma de cálculo. Luego hay otros métodos de cálculo, método del flujo luminoso, que indica que es conocer la actividad del ambiente para poder determinar el nivel y tipo de iluminación. Hay otro que es el método del rendimiento de la luminaria, otro el método de las cavidades zonales. Hay diferentes métodos, ¿sí? Nuevamente sobre esto no vamos a profundizar, no van a hacer cálculo, pero bueno, para que vayan sabiendo que hay diferentes metodologías que pueden utilizar para hacer los cálculos de iluminación. Bien. Vamos a hacer un mini descansito acá, lo que queda es poco, porque aunque son varias diapositivas, pero queda poco, digamos, para ver, no tiene mucha profundidad, pero hagamos un descansito de 10 minutos, ¿sí? Son 9:40, 42, 9:50 volvemos y vemos la última parte, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Bárbaro. Sí, buenísimo. Sí, sí. Dale, gracias.